Padre, gracias por este tiempo, Señor. Padre, gracias por permitirnos estar acá, adorando tu nombre, contemplando tu santidad, tu hermosura. Padre, realmente en este tiempo queremos que nuestros ojos sean abiertos. Padre, para poder conocerte más, para poder entender tu palabra. Padre, realmente queremos seguir transformando nuestra vida a imagen y semejanza de Jesucristo, Señor Jesús. Muchas gracias, papá. Seguimos estudiando el libro Jesucristo es el Señor, un libro tan importante, es un libro que hay que leerlo mínimo una vez por año y nos deja tanto que aprender. Hoy vamos a dar un poquito el capítulo 4. Sería bueno que después en la semana lo sigamos repasando, lo sigamos estudiando, sigamos sacando conclusiones. Pero el capítulo 4 habla de la comunidad del reino. Venimos viendo lo que es el reino, lo que significa, qué es un reino. Y un reino dijimos que es una comunidad compuesta por dos clases de personas. El rey, que es la persona que gobierna, la persona que manda, la persona que tiene autoridad. Y también están los súbditos, que los súbditos son los que obedecen, los que ejecutan, los que hacen. Que no puede haber reino sin rey, pero tampoco puede haberlos sin súbditos. Que estos van en conjunto, van juntos, van unidos. Ahora, la iglesia también es un cuerpo formado por la cabeza, que es Jesucristo, que es el Señor. Y nosotros, que somos los miembros. Y saber que no puede haber un cuerpo sano si no tiene una cabeza, si no tiene una guía. Tampoco puede haber una cabeza sin miembro. Y cada vez que leo esto me acuerdo de cuando mi abuelo tenía un gallinero y cuando mataba alguna gallina lo primero que hacía era cortarle la cabeza. Y yo era chiquito y me impactaba porque la gallina iba corriendo y seguía corriendo. Pero corría un ratito, un tiempito, un par de vueltas a lo loca, desesperada y después caía. Ahora, qué ejemplo tan real, ¿no? De que sin cabeza no vamos a poder durar mucho. Vamos a andar desesperados a las corridas, dando vuelta un ratito, pero automáticamente cuando se nos va la sangre del cuerpo, caemos muertos. Ahora, Cristo es el Señor de la iglesia. Y hoy hacíamos referencia a eso, ¿no? Cantábamos eso. Y qué importante es declarar el señorío de Cristo todos los días de nuestra vida. Porque sabemos que es el jefe, el dueño, que es la máxima autoridad que tenemos. Y qué importante es ser consciente de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es lo más importante. Ahora, también hemos mencionado en los capítulos anteriores que el cuerpo es la cabeza y los miembros, que cada uno de los miembros de la iglesia no está bajo las órdenes nuestras, sino que está bajo las órdenes de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Que cuando no estamos bajo la autoridad de Cristo, no va a haber armonía, no va a haber un cuerpo sano, va a haber movimiento, quizás va a haber trabajo durante un tiempo, pero no va a haber progreso. Y automáticamente se nos tiene que venir el ejemplo de la gallina. Podemos correr por un tiempo, podemos movernos por un tiempo, pero si no estamos sujetos a la cabeza, vamos a caer muertos. Y acá la iglesia primitiva era la iglesia como ejemplo. Me encanta estudiar siempre la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque estaban sujetas a la cabeza. Cada uno reconocía al Señor como lo más importante. Y tenían vida en el cuerpo de Cristo, había vida.
La iglesia primitiva no tenía un libro de doctrinas, ni siquiera tenía el Nuevo Testamento como base para poder estudiar, pero era la iglesia verdadera. Ahora, cuando tenemos vida y cuando tenemos sujeción, esto indica que pertenecemos a la iglesia, que somos parte. No hacemos más lo que queremos, no hacemos más lo que nos parece, no hacemos más lo que se nos da la gana, sino que hacemos lo que Dios quiere, que hacemos lo que Dios nos indica, lo que Dios nos manda. Ahora, la iglesia verdadera es aquella en la que cada uno de los miembros va a respaldar con palabras y con hechos 4 expresiones que vamos a profundizar en esta mañana. La primera es que Jesucristo es el Señor de mi voluntad. Jesucristo es el Señor de mi voluntad. Y la iglesia verdadera es aquella en la cual cada uno de los miembros demuestra con sus hechos que Jesucristo es el Señor de su voluntad. Podemos decir que es la parte práctica, porque muchas veces nos quedamos con la teoría o con una simple expresión verbal. ¿Por qué? Porque es más fácil reconocer verbalmente el señorío de Cristo que en la práctica, que en el día a día, que en cada actividad que yo tenga demostrar que Jesucristo es el Señor en esa área. Y esto significa que en mi vida ya no mando más yo, ya no tomo más decisiones personales, sino que consulto si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere para mí en este tiempo, si es lo que Dios quiere para mi familia, si es lo que Dios quiere para tal o cual motivo. Ya no tomo más decisiones para mí, no tomo más decisiones egoístas, personales, sin consultar a Dios, porque la voluntad es algo propio que todos tenemos, que es algo que hay que morir a la voluntad para obedecer a Cristo. Porque muchas veces no estamos de acuerdo en un montón de aspectos, pero sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que ahora, para nosotros hay solamente una manera de vivir. No hay varias, no hay opción, no hay 2 caminos, hay solamente uno, que es hacer la voluntad de Dios. Porque nadie nos obliga a ser cristianos. Porque el ser cristiano fue una elección de vida que elegimos nosotros. Y hoy, recordando ese día de esa elección, podemos decir que fue la mejor decisión que hemos tomado cuando aceptamos a Cristo. Porque hoy veo chicos de 10, 9, 8 que han tomado la decisión y digo, wow, qué importante. Porque cuanto antes tomemos esa decisión, salvamos vidas, vivimos en santidad. Entonces, qué importante fue esa decisión. Ahora, Jesús en el Getsemaní nos da el mejor ejemplo de sumisión a su voluntad, enfrentando la crucifixión. Y no fue fácil. Fue algo doloroso, triste. Lo acusaron injustamente, lo insultaron. Sin embargo, Él se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió a la voluntad del Padre. La mejor demostración que podamos tener es con nuestros hechos. Es en la práctica diaria. Porque vamos a dejar de actuar de forma independiente. Y la forma independiente es la forma en que nos enseñó el mundo. Hacer las cosas como queremos, como nos sale. Vamos viendo y vamos tomando decisiones sobre la marcha. Pero acá el señorío de Cristo nos enseña a trabajar en una forma dependiente de lo que Dios quiere.
de lo que Dios manda. Y vamos a dejar de trabajar también en una forma dual. Una forma dual es un poquito él y un poquito yo. Un poquito él y un poquito yo. Y consulto solamente cuando las papas queman, cuando no veo una solución posible o cuando necesito la intervención de Dios en una forma urgente, inmediata. Entonces no trabaja así. No podemos pertenecer al reino de Dios si vivimos según nuestra voluntad. Y la verdad que cuando leía esta frase, una frase fuertísima, porque no nos da opción. Dice que no podemos pertenecer al reino de Dios si vivimos como se nos da la gana, si vivimos como el mundo nos enseñó, si vivimos haciendo nuestra voluntad. Así que Jesucristo va a ser el Señor de nuestra voluntad cuando hagamos lo que Dios quiere, cuando consultemos cada detalle. Así parezca simple, sencillo, qué bien que nos hace esa dependencia. Señor, es tu voluntad. Señor, me conviene. Señor, lo hago, no lo hago. Que se abran puertas. Pasa que a veces oramos para que se abran puertas, pero estamos con una barreta abriendo puertas. Y creemos que las puertas se abrieron porque Dios las abrió, pero en realidad estamos nosotros forzando y forzando puertas. Pero oremos para que se haga la voluntad del Padre en todas las áreas de nuestra vida, en cada decisión que tomemos. No tomemos más decisiones como hemos aprendido, como hemos vivido anteriormente, sino que aprendamos a consultarle. Parezca simple o parezca sencillo lo que vamos a hacer. Señor, te encomiendo esto. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Basta de beneficiarnos tomando decisiones personales. Que se haga tu voluntad. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, basta. Y que se haga tu voluntad. Y reconocer el señorío de Cristo en esta área puntual de nuestra vida. Amén. El segundo punto nos habla de Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Hechos 2, del 42, vamos a leer el 42, el 46 y 47 que marqué. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá la palabra tan linda que usan es perseverar. Dice que perseveraban en estar juntos, que perseveraban en las reuniones de doctrina, de enseñanza, que estaban todos juntos, en las oraciones, en el partimiento del pan. Y me gusta porque parece que el lema de la iglesia primitiva era toda la iglesia en todas las actividades. Y me encanta esa expresión, toda la iglesia en todas las actividades. Se involucraban en todo. Tenían sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia no es cuando las cosas funcionan bien y ahí sí, ahí me siento parte, ahí estamos todos tirando para el mismo lado. El sentido de pertenencia también es cuando la cosa no funciona. Por ejemplo, podemos decir, a ver, algo que funcione bien, el desayuno funciona perfecto. Una vez por mes a los encargados de grupo nos llega un mensajito que tal día, tal fecha, nos toca poner el desayuno, armar la silla, levantar la silla, abrir el salón, cerrar el salón. Ahora, ¿qué pasa si no funcionara? Yo no tengo que decir, che, esta área no funciona, esta área no va, al final siempre igual. Ahora, sentido de pertenencia es hacerme cargo. Es decir, che, esta área no funciona y no funciona por mi culpa. Porque no asumo la responsabilidad de decir, che, el encargado del desayuno voy a ser yo. Porque si algún otro no puede, momentáneamente voy a ser yo hasta que esto recircule bien.
Entonces eso es sentido de pertenencia, hacerse cargo de las cosas que a lo mejormente no funcionan. Toqué ese tema porque funciona perfecto, gracias a Dios, porque hay orden, porque también es un servicio hermoso, así como cuando uno viene que te preparen el desayuno, hacerlo. Entonces, qué bien que nos hace es tener sentido de pertenencia, para lo bueno y para lo malo. Y saber que cuando hay algo malo que no funciona, soy el primer culpable. De que porque no estoy haciendo lo suficiente, de que podría haber hecho mucho más, de que puedo estar sirviendo mucho más. Y así hay una iglesia sana. Así no hay disconformidad. Ahora era una iglesia que se involucraba en todo, dijimos. Actividad que había, actividad que querían estar. No iban obligados. Tenían pasión por estar en los negocios del Padre. Y qué lindo es cuando hay pasión, cuando Jesucristo es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Cuando vivimos eso, va a haber pasión en cada actividad que hagamos. No lo vamos a hacer porque lo hacen todo, no lo vamos a hacer porque es un mandato que nos dijeron en el grupo que hay que hacerlo, sino que cada actividad la vamos a hacer porque estamos enamorados del Señor, porque hay pasión, porque hay fuego, porque arde nuestra vida. Ahora pensaba, ¿cómo podían estar en todas las actividades? ¿Cómo podían si uno tiene tantas obligaciones? Porque uno piensa en la familia y la familia requiere responsabilidad, requiere tiempo, requiere estar. Nuestro trabajo secular, las actividades de cada uno demandan horas de trabajo, de dedicación. Pensaba en las actividades del hogar, la responsabilidad de la madre, la responsabilidad del padre. En el estudio de cada uno también demanda tiempo, demanda esfuerzo, requiere estar. Las actividades que uno lleva a los chicos a inglés, a fútbol, a un montón de actividades. Ahora, ¿cómo podían estar en todas las obligaciones? Porque vivimos en un mundo que nos absorbe. Vivimos en un mundo completamente materialista, en un mundo egoísta, que nos va arrastrando hacia sus propias preocupaciones. Porque hoy hay que trabajar cada vez más, porque el sueldo no alcanza, porque hoy hay que hacer cada vez más cosas, porque esto no alcanza, o porque tengo que tener esto porque todos lo tienen. Entonces el mundo nos va acaparando, nos va envolviendo, nos va seduciendo con cosas que supuestamente necesitamos. Entonces uno tiene que esforzarse mucho más. Porque nos vemos envueltos en una rutina que nos aleja verdaderamente de lo esencial, de lo más importante, haciendo que perdamos de vista lo que realmente vale la pena, lo que realmente importa. Efesios 5, versículo 15 dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Acá este pasaje nos hace ser consciente de cómo utilizamos el tiempo y a no dejarnos llevar por las distracciones de este mundo. Porque este mundo nos presenta constantemente distracciones que nos terminan alejando de lo más importante y nos hace enfocar en lo eterno, a poner nuestros ojos en Jesucristo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si queremos que Jesús haga un milagro en nuestros tiempos, busquemos primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Porque el Señor nos dice eso. No perdamos más tiempo en cosas personales, en esforzarnos humanamente. Dediquemos nuestra vida a lo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
¿Y qué va a pasar con las demás cosas que tanto necesitas, que tanto querés? Van a ser añadidas según la voluntad de Dios. Que Jesús sea el centro, que Jesús sea lo más importante en tu vida, en tu familia, en todo. Que Jesús sea el centro. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor, las prioridades van a cambiar. El ritmo de vida tuyo va a cambiar. Todas las actividades diarias que tengas van a cambiar. Porque el señorío de Cristo trae una revolución a nuestra vida. Trae orden a nuestra vida. Porque vemos que nuestro tiempo es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, nuestro tiempo tiene que ser usado para la gloria de Dios. No para nosotros, no para nuestro ego, no para lograr cosas personales. Nuestro tiempo, si es un regalo de Dios, tiene que ser usado para la gloria de Dios. Los discípulos dicen que dedicaban su tiempo a la oración, a la predicación del Evangelio. Dice que perseveraban en estar juntos, en congregarse, en las enseñanzas. Así que el señorío de Cristo, saber que es revolucionario, que va a afectar cada área de nuestra vida, no dejar nada inconcluso. Va a afectar nuestra relación con Dios, va a afectar nuestra familia, va a afectar nuestros trabajos, va a afectar la obra, va a afectar todo. Porque así trabaja el Señor en nuestra vida. El tiempo es el desarrollo de la vida. Así que si Jesús es el Señor de tu vida, también tiene que ser el Señor de tu tiempo. El tiempo no es nuestro. Así que no tomemos decisiones personales, porque si no es tuyo, no puedes manejar algo como si fuese tuyo. El tiempo es del Señor. Los días que tengo, la planificación de mi semana, no son mis días, son los días del Señor. Entonces lo ordeno en base a lo que Dios quiere, en base a lo eterno, en base a prioridades, las semanas y así los años, mi vida entera. Saber que no es mía, es del Señor, que le pertenece al Señor. Y si es el Señor de nuestro tiempo, vamos a buscar primeramente, como decíamos antes, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. El tiempo de sobra no es para el Señor. Por eso trae orden a nuestra vida. Porque el tiempo de sobra no es para reubicar alguna actividad de la obra, para reubicar mi tiempo con el Señor. El tiempo de sobra no es para eso. Me encanta porque la iglesia primitiva invirtió los valores de la vida. Hoy el mundo tiene valores, trabaja en función de los valores, pero la iglesia primitiva invirtió los valores de la vida. Primeramente el reino de Dios y luego las demás cosas van a ser añadidas. Y en esta mañana también tenemos que invertir los valores de la vida. Primero, el reino de Dios y después las otras cosas. Y dejando para después lo demás no quiere decir que la hagamos mal. Porque si Jesucristo va a ser el Señor absoluto de nuestra vida, todo lo otro también lo voy a terminar haciendo a la perfección. Porque cuando Jesús es el Señor de tu vida y cuando hay pasión por agradar a Dios, vas a terminar amando más a tu familia, vas a terminar trabajando responsablemente, vas a terminar haciendo la obra con amor, con pasión, con carga, con esfuerzo, porque entendimos lo que es el señorío de Cristo. El tercer punto nos habla de Jesucristo es el Señor de mis bienes. Y Hechos 2, versículo 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad.
de cada uno. Tenemos que saber que todo lo que poseemos es un regalo de Dios. De que todo lo que posees no es tuyo por esfuerzo, por dedicación, porque estudiaste, porque te capacitaste, porque reinvertiste lo que te... No. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y en cada cosa que tenemos vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Debemos administrarlo sabiamente para el reino de Dios. Y debemos aprender a renunciar a todo lo que poseemos. Y renunciar no es regalar, no es descuidar, no es no darle valor a algo. Renunciar es ponerle un cartelito en nuestro corazón de remate a esa cosa, para que no tome lugar, para que no tome prioridad, para que no tenga valor por sobredimensión, para que no ocupe lugar en mi corazón. Porque si estas cosas empiezan a ocupar lugar, le van quitando lugar a Dios. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede, directamente. Y lo que poseemos es aquello que administramos como si fuese nuestro. Es aquello que decidimos como si fuese nuestro. Y muchas veces nos pasa esto, ¿no? De que decidimos las cosas rápida, espontáneamente, como si fuesen nuestras. Porque nos ha pasado que hemos vendido el auto sin consultarle a Dios, o que hemos comprado un auto sin consultarle a Dios, o que nos mudamos de lugar sin consultarle a Dios. Entonces, qué importante es reconocer esto, que todo lo que poseemos es de Dios. Y a no tomar decisiones personales, a no tomar más decisiones egoístas, a no creernos que somos dueños absolutos de todas las cosas que tenemos. Lo que tenemos es gracia de Dios y es misericordia de Dios. Y si el Evangelio del Reino no llega a nuestros bolsillos, hay algo que también está mal. Tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que aprender a dar. Dice que la iglesia primitiva se daban entero. Se daban entero. Daban, eran generosos. No había carencia, no había necesidad. Y saber que Dios ama al dador alegre. No solamente el dinero, son los bienes que usamos. Si el Señor te dio una casa en la que vivimos, el auto, la bicicleta, la moto, lo que fuese, todo para el Señor y para la extensión del reino. Y ese tiene que ser nuestro lema, para el Señor y para la extensión del reino. Acá dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No nos da opción, no nos da margen, no puede ser mi discípulo. El lema de la iglesia primitiva era, nadie decía ser suyo propio lo que tenía. Me encanta porque el cartelito que tenían era, no había dueños. Nadie decía ser suyo propio lo que tenía. No había dueños. Tenemos que renunciar muchas veces a placeres buenos. Tenemos que renunciar a planes de vida cuando no incluyen al Señor. Tenemos que renunciar a proyectos futuros que a lo mejor están buenísimos, pero a nivel personal, a nivel humano. Y en esos planes, en esos proyectos, no está incluido el Señor. O el propósito de Dios es otro para tu vida. A renunciar a cualquier proyecto que no concuerde con la voluntad de Dios. El Evangelio del Reino es el gobierno de Dios establecido y operante en cada discípulo. Y tenemos que aprender a diferenciar la palabra dueño con la palabra administrador. Si somos simples administradores de las cosas que por misericordia el Señor nos dio. Si un administrador trabaja en una empresa y hace mal las cosas, a la semana
lo sacan. ¿Por qué? Porque mal administró las cosas que no eran de él, las cosas que eran del dueño, las cosas que eran de la empresa, porque usó recursos que no eran para él, sino que eran para reinversión de la empresa. Entonces, saber y ser consciente de que no somos dueños, que sí somos administradores y que necesitamos la gracia de Dios para tomar buenas decisiones, no personales, sino para incluir en cada actividad que tengamos al Señor Jesús. Así que si el Señor te dio una casa, no es tuya, es para el Señor. Que sea tu casa el refugio del necesitado. Que sea el centro del barrio donde la gente pueda ir a encontrar seguridad, refugio, espiritualidad, oración, un milagro de parte de Dios, una solución a un problema, porque el mundo no necesita un consejo, necesita que le impregnemos a Dios, que le transmitamos la presencia de Dios. Si Dios te dio movilidad, es para bendecir, es para ser generoso con las cosas que te dio Dios. Si Dios te dio un trabajo, no es solamente para alimentar a tu familia, sino que también es para bendecir al necesitado, para cubrir las necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y el último punto habla de Jesucristo es el Señor de mi hogar. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Vemos que era una iglesia que aprendía, una iglesia en comunión. Dice que los hermanos estaban unidos en el amor del Señor, que era una verdadera familia. La iglesia verdadera es la que puede decir que Jesucristo es dueño de su hogar. Y qué importante es que sea dueño de nuestros hogares. De que en nuestros hogares no haya diferencia de conducta. Que nuestra manera de actuar en nuestros hogares sea la misma que hay acá. La misma que hay en todos lados. Ser igual acá con los hermanos que estando en casa. Porque eso nos da credibilidad, porque eso nos da coherencia, porque eso le da seguridad a nuestros hijos. Vemos que la base de la sociedad es la familia, porque Dios así lo determinó, que sea la familia. Y si el reino de Dios no penetra en nuestros hogares, vamos a experimentar algo muy superficial. Va a haber algunos que otros cambios, pero van a ser superficiales. Porque el clima de amor que hay acá tiene que haberlo en el hogar nuestro de cada día. Porque el espíritu de alabanza que hay acá tiene que estar en casa. Porque la comunión que uno disfruta del cuerpo de Cristo acá también tiene que estar en casa. Porque debe ser la misma forma en que se rige, los mismos principios, los mismos valores que en nuestros hogares. Y vamos a ver algunos puntos para que el Señor gobierne nuestra familia. Que eso es lo que queremos, que eso es lo que anhelamos, que el Señor gobierne nuestra familia, que sea el dueño, que sea la máxima autoridad en casa. Efesios 5:22 para las casadas dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. Si la mujer no sujeta a su marido, ¿saben qué va a pasar? Los hijos se van a sentir libres. Los hijos se van a sentir aptos para desobedecer, para hacer lo que se le da la gana, para hacer lo que quieran. Y la autoridad ya no va a existir. Y va a reinar la rebelión dentro del hogar, dentro de la familia.
Esto después podemos explayarlo en los grupos, ¿no? Porque es un tema tan abarcativo y tan importante. Pero la mujer debe obedecer a su marido e imponer su conducta, una imagen de respeto y sujeción. La mujer debe sujetarse al marido para que Cristo reine en el hogar. Y me gustan estos dos versículos, tanto para la mujer y ahora vamos a ver para el varón, de asumir la responsabilidad. Como mujer, si queremos que Cristo reine en nuestro hogar, tenemos que sujetarnos. No hay otra opción, hay que sujetarse por amor a Cristo. Asumir la responsabilidad que para que Cristo reine en el hogar debe haber sujeción. Y a los maridos nos da otra responsabilidad, también para que vivamos. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Acá el principio para el marido es amar a nuestra esposa y tratarla como vaso frágil. Y si como marido no amo a nuestra esposa o el trato no es bueno, Cristo no va a poder reinar en mi hogar. No va a poder, porque le estoy poniendo una barrera al Señor que le digo hasta acá. En casa mando yo. Entonces no va a poder reinar en mi hogar. Podemos hacer un montón de cosas excelentes. Puedo salir a predicar, puedo salir a hacer la obra, puedo salir y seguir, ¿no? Como ejemplo. Pero si en casa no amo y no trato bien a mi esposa, estoy condicionando el reinado de Jesucristo en mi hogar. Y ser consciente del peligro que es vivir en un hogar donde Jesucristo no es el centro. Vivir en un hogar donde Jesucristo no es la cabeza, no es el que manda, no es el que gobierna, no es el dueño absoluto. Acá la mejor definición de amor la da aquel que se definió a sí mismo como el amor verdadero. Dice la Biblia que Jesús es el amor verdadero. Queremos como marido amar y conocer lo que es el amor, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que ver quién era Jesús, cómo fue Jesús, cómo vivió Jesús. El amor no es un sentimiento. El amor es una acción. Y acá Jesús nos enseñó que el amor es sacrificio, que es estar dispuesto a dar, a sacrificarme por el bienestar de la otra persona, a renunciar a mis comodidades, a mis placeres. Es un acto de entrega hacia la otra persona. Y la actitud de cada uno, acá para los dos, para la esposa y para el marido, no debe estar condicionada por la respuesta o el comportamiento del otro. Y acá donde cada uno debe cumplir con el principio que el Señor nos ordena. Y ser claro y ser conciso que estoy determinando el señorío de Cristo en el hogar. Si no me sujeto o si no amo como Cristo amó a la iglesia. Porque las discusiones en el hogar terminan cuando cada uno asume la responsabilidad que Cristo te ordenó. Y acá tenemos que aprender a eliminar un texto que no nos corresponde, ¿no? Jorge nos da el ejemplo de a los varones sacar el texto de la mujer. Porque cuando hay un problema, vos automáticamente se te viene el versículo de lo que le corresponde a la mujer. Y viceversa, ¿no? A la mujer le pasa lo mismo. Cuando hay un problema, automáticamente se le viene el versículo para el varón. Entonces, qué bueno es de asumir con responsabilidad tu versículo. Ese tiene que ser tu lema de vida, el versículo, aplicarlo, vivirlo. No amo a mi esposa porque se sujeta, sino que la amo y la trato como vaso frágil porque es un mandato que Dios me lo dejó para mí. Para los hijos, Efesios 6, 1 y 2, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que, hijos, si Cristo reina en tu vida, si es tu Señor, tienes que aprender a obedecer a tus padres. Porque tus padres quieren lo mejor para vos. Porque muchas de las cosas que vivieron ya las vivieron y son por experiencia, que te están dando un consejo. Así que hay que obedecer con gusto, hay que obedecer con amor, hay que obedecer con respeto. Pero acá hay algo más desafiante, porque dice que a la obediencia le agrega la palabra honra. Y yo puedo obedecer porque, bueno, no me queda otra. Hago caso porque sé las consecuencias que se vienen después. Pero es una obediencia falsa. Es una obediencia que estoy viendo lo que pierdo por no obedecer. Acá la obediencia le agrega la palabra honra. Y honra es reverencia, es respeto, es amor. No es cuestión de cumplir fríamente lo que dicen y quejarnos por dentro, ¿no? Como decíamos antes, y bueno, no me queda otra. Es preferible que algunas cosas no salgan demasiado bien, pero que Cristo reine. Y no que se haga lo que nosotros queremos, aunque tengamos la razón, y que Cristo nos reine. Y acá para los padres nos habla Efesios 6, 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que enseñar y tenemos que corregir como padre a nuestros hijos. Mostrarles el camino a seguir. Y la mejor forma de mostrarles el camino a seguir es con nuestro ejemplo y con nuestro amor. Nuestra función como padre es enseñarles a nuestros hijos a vivir. A darle una guía que los ayude a desarrollar su personalidad para que el día de mañana puedan valerse por sí solos. No debemos aplastarlos, apabullarlos, al punto tal de que sean personas inseguras, incapaces de enfrentar la vida. Dejemos que se desenvuelva, que hagan, que se equivocan. No pretender que hagan las cosas iguales que a vos mismo. Y acá tengamos cuidado como papás de no abusar de nuestra autoridad. Seamos conscientes que las cosas que le exigimos a nuestros hijos o que queremos que ellos hagan, primero las tengo que hacer yo. Primero las tengo que hacer tanto yo como mi esposa, ¿no? Porque eso le da coherencia al hogar. No puedo pedir que sean responsables en el estudio cuando yo en mi trabajo voy cuando se me da la gana. Porque su responsabilidad para ellos es el estudio, es su trabajo. Y lo tienen que hacer excelente. Y así como papá es responsable en el trabajo, se esfuerza, es dedicado y lo hace excelentemente, vos al estudio lo tenés que hacer excelentemente, porque es tu responsabilidad. Pero yo para eso tengo que ser responsable con lo que le estoy exigiendo. No puedo exigirle orden y limpieza cuando yo vivo pata para arriba, cuando soy desordenado, cuando soy desprolijo, cuando dejo todo sucio, cuando no colaboro en casa. Entonces, qué bien nos hace eso, vivir en un hogar coherente, donde se ve lo que se dice. No puedo exigirle respeto a mis hijos cuando en casa vivimos discutiendo, vivimos faltándonos el respeto, gritándonos, menospreciándonos. Entonces no puedo exigirle cosas que yo no vivo. No seamos rígidos tampoco como papá, porque esto produce ira, produce rebelión. Charlemos, expliquemos, conversemos, dediquémosles tiempo cada uno a nuestros hijos. No demos órdenes sin sentido. Hace esto porque sí, porque te lo digo yo, hacelo. No, que sea con sentido,
que sea con coherencia, que sea con amor. Haz esto porque es para ayudar, es para el bienestar de la familia. Haz esto porque papá también colabora, o haz esto porque mamá también se esfuerza. Explicándole cada cosa. No implantemos un régimen de severidad inflexible en el hogar. La mejor forma de enseñarle a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Por eso digo, pasando tiempo con ellos. Porque al pasar tiempo ellos ven cómo sos, cómo actuás, las cosas que hablás, las prioridades que tenés en tu vida. Lograr una amistad con cada uno de nuestros hijos para poder profundizarla, para que no sea una relación de padre-hijo, fría, distante, sino que haya confianza, para que nuestros hijos puedan confiar en nosotros, como papá no asustarnos cuando abren el corazón, que ellos puedan confiar en cada uno de nosotros. Y acá el matrimonio es un equipo de trabajo en conjunto. Tenemos una responsabilidad inmensa, pero preciosa a la vez, que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos que Dios nos dirija para tomar decisiones sabias. Pero el matrimonio es un equipo de trabajo en conjunto en la crianza de hijos. Somos la imagen de Dios en el hogar. Queremos que nuestros hijos aprendan a orar, nos tienen que ver orar, nos tienen que escuchar orar. Queremos que nuestros hijos aprendan a leer la Biblia, tenemos que leérsela nosotros. Tenemos que desde chico contarles historia bíblica, hacer el devocional juntos. No van a aprender solo, van a aprender cuando hay una familia presente. Si nuestro ejemplo, pensaba, es insuficiente, si nuestro ejemplo es pobre, si nuestro ejemplo es mediocre, no podemos esperar que ellos sean de ejemplo en el hogar o que las cosas las hagan bien. Ser representante de Dios en la familia tiene que ser una carga como familia que nos lleve a buscar permanentemente el rostro de Dios. Señor, te necesito, porque no quiero bajar ideas personales, sino que quiero que vos seas el que gobierne mi familia. Y si queremos ser buenos padres, buenos esposos o buenos hijos, todos los puntos que vimos, necesitamos esa relación fresca con Dios. No tenemos que bajar, como dijimos, ideas humanas e ideas personales en la familia como línea de convivencia, sino que lo que le agrada a Dios. Y para saber lo que le agrada a Dios, tenemos que conocer su palabra. No hay otra opción. Es importante que asumamos la responsabilidad de adoctrinar a nuestros hijos en los caminos de la fe. Somos responsables de adoctrinar a nuestros hijos. No esperemos que lo hagan los demás. No es suficiente la enseñanza ocasional. Está buenísimo la escuelita dominical, está perfecto, pero no alcanza. Con que el chico reciba una vez por semana una porción bíblica, no es suficiente. A los preadolescentes, está perfecto los preadolescentes. Como papá, hagamos el esfuerzo de llevarlo, de traerlo, de llevarlo, de esforzarnos, que no falten, que vayan a los campamentos, pero no alcanza. No es suficiente. Lo mismo que los adolescentes, está buenísimo, pero tampoco alcanza. Ayuda, está buenísimo, pero la responsabilidad es nuestra, como papá y como mamá. Los profes ayudan un montón y desde ya que se les agradece, pero no alcanza, no es suficiente. En casa hay que hacer esto. Así que debemos revisar estos principios para ver cómo nos estamos desenvolviendo en el hogar. Y si Jesucristo es el Señor de mi voluntad, si Jesucristo es el Señor de mi tiempo, si Jesucristo es el Señor de mis bienes y si Jesucristo es el Señor de mi hogar. Y la revisión no es para condenarnos. Si la revisión es para condenarte, no la hagas, porque esa no es la idea. El Señor no acusa. El Señor te lleva a la corrección, te lleva al arrepentimiento, te lleva a la restauración.
O sea que la revisión no es para condenarte, sino que es para corregir áreas en nuestra vida donde no están siendo claras, donde no hay luz, donde necesitamos que Jesucristo sea el Señor. Y revisar es someterse a algo, o someter algo, mejor dicho, a un nuevo examen para corregirlo. Señor, ¿cómo está esta área de mi vida? ¿Cómo la estoy manejando? ¿Qué decisiones estoy tomando? Cuando armé el horario semanal en la semana, vi que había pocas actividades en cuanto a la obra. Me gustaría corregir esto. Me gustaría corregir el trato con mi esposa, amarla, tratarla con dulzura. O ser un mejor padre, un padre presente, un padre que contagie con fervor la pasión de Cristo. Entonces, son áreas para revisar. Tomemos toda esta semana para revisar lo que Dios dijo, lo que Dios te ordenó, lo que Dios te marcó que no está funcionando. Porque siempre hay tiempo para corregir cosas. Siempre. La ventaja de revisar es que nos mantiene activos, nos mantiene haciendo cosas. Es dinámico. Porque pensar que una pequeña desviación al principio no se ve, pero al final del camino es enorme. Y a lo mejor hoy puedo estar tomando decisiones que son insignificativas. Y Señor, para tanto. Pero al final del camino termino haciendo lo que se me da la gana. Viviendo como quise, como el mundo me enseñó. Entonces, qué importante es consultar las pequeñas cosas hasta la más grande. Y no perdamos tiempo en corregir las cosas que el Señor nos marcó en esta mañana. Si hay cosas que el Señor nos marcó esta mañana, automáticamente, Señor, renuncio a estas cosas. Quiero que vos seas el Señor en estas áreas de mi vida que no están funcionando. Entonces, y pedirle gracia y misericordia a Dios. Y saber que Dios va a transformar nuestros hogares en la medida que vivamos estos principios. Entonces, fue un tema que nos abarcó a todos, esposos, esposas, padres, hijos, todos sujetos al Señor. Y de esa manera, así Cristo va a poder reinar en nuestros hogares. Amén. Padre, gracias por este tiempo.